Listo. Agradezco la participación de todos, agradezco especialmente la invitación que me hizo llegar Gerardo a través de Apuaye. Y bueno, como decía la señora decana, yo creo que es el medio ideal precisamente para la vinculación de las empresas con los profesionales y con aquellos alumnos que están próximos a vincularse a la relación laboral, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una amplia experiencia en búsqueda de personas. Últimamente se está dando una rotación en las empresas mucho más asidua que la que se venía dando, en particular en Transener. Yo vengo de la empresa Transener. Se nos están jubilando todos aquellos que formaron parte de una famosa beca de Hidronor, y estamos incorporando mucha gente que cuando salimos al mercado, a la universidad, a buscar los registros, muchas veces se encuentran desactualizados. También les hemos pedido a la asociación que nos mande algún registro de profesionales y cuesta buscarlo, localizarlo, así que es un punto a mejorar que nos va a servir para todos los que componemos este mercado. Con respecto a este tratamiento en particular, de los temas listados por Apuaye, se me encomendó el particular de hablar acerca del plan de expansión del SADI. Transener forma parte de ATERA. ATERA es la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina, y como todos los demás transportistas congregados en esa institución, nos vemos obligados a diagramar hacia dónde podemos llegar a ir hacia el futuro con la expansión del mercado eléctrico. Esto significa que si conocemos nosotros el mercado eléctrico, la parte de transporte y en particular de transporte, nosotros somos los encargados de la operación y el mantenimiento del sistema de transporte. Pero las líneas y los puntos de transformación no los construimos nosotros, sino que tiene que haber una diagramación concreta de la Secretaría de Energía para poder reservar los fondos para poder hacer eso. En ese sentido, nosotros desde ATERA es que, nucleados con todas las demás transportistas, armamos un plan que le presentamos a la Secretaría de Energía. ¿Cuál es el plan concreto o el resumen que vamos a ver en este momento? Es la expansión del sistema con la proyección de infraestructura para eficientizar el abastecimiento de la demanda. Bien, ¿por qué tenemos que ampliar el transporte de energía en el país? Porque la generación la tenemos distribuida en grandes centros en función de la cantidad de generación que podemos tener. Una de las alternativas es poner generación distribuida en los puntos concretos de la demanda que se necesita, pero no es la más eficiente, porque caeríamos en, por ejemplo, poner generación con combustibles líquidos, los cuales estarían con un orden de valor alrededor de 100 a 300 dólares por mega generado, cuando en realidad podemos tener otros sistemas de energía mucho más económicos y más favorables, como los hidroeléctricos, fotovoltaicos, eólicos, con lo cual el sistema de transporte lo que hace es acercar la generación a los puntos de demanda. ¿Los puntos de demanda dónde los tenemos? Y mayoritariamente los tenemos en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, y después distribuidos por el resto del país, pero en focos centralizados. El problema es que la generación hidráulica no la tenemos en Buenos Aires, la tenemos distribuida en otros lugares. Entonces sí o sí requerimos hacer una importante inversión de transporte para poder llegar con esa generación de manera acorde y confiable en todo el sistema argentino. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reunirnos con la Secretaría de Energía. Acá algunos de ellos saben lo que es juntarse con la Secretaría de Energía para salir a pedir fondos. El caso, por ejemplo, de Néstor, por parte de Trascomahue. Y para poder pedir esos fondos tiene que haber un planeamiento estratégico que acompañe el pedido de esos fondos. Entonces, en el siguiente slide, yo lo que voy a mostrar
que puede ser directamente un spoileo o un pitch. Eso lo vamos a definir después. ¿Por qué spoileo? Porque acá estoy poniendo algunos números y automáticamente decimos, bueno, necesitamos que en los próximos 10 años, para expandir nuestro sistema de transporte, se construyan 9.000 kilómetros de líneas, que es aproximadamente un 28% del total que tenemos hoy en día, 16.000 megas de potencia de transformadores, alrededor de 42%, con un costo de 6.800 millones de dólares. ¡Wow! Eso le vamos a pedir a la Secretaría de Energía en este momento donde tenemos que achicar el costo fiscal. Es mucho, ¿no? Entonces, por eso tenemos la contrapartida de esto. Las ampliaciones posibilitarían despachos más económicos por el ingreso de generación más eficiente, lo que le comenté al principio. Si nosotros implementamos energía renovable, energía mucho más económica que la que tenemos ahora, podemos desplazar parte de la economía, de la generación cara que tenemos, y podemos mejorar el sistema inclusive con un ahorro en el costo de energía de 6.500 millones de dólares. Entonces, este número de 6.500 millones de dólares prácticamente paga los 6.800 del costo de infraestructura que necesitamos. Y si le sumamos a eso que dentro de los 6.800 millones de dólares, 2.000 corresponden a mano de obra directa y 15.000 puestos de trabajo, por eso dije, esto puede ser un spoileo de la película o un pitch para la Secretaría de Energía, porque cuando vamos a explicar los problemas técnicos, automáticamente se aburren después del tercer slide y dicen, ¿y cuánto hay que poner? ¿Y cuánto hay que poner? ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Bueno, acá estamos diciendo, con tres números, que necesitamos. Perdón. Vamos de vuelta. ¿Se fue? Ahí está. Perdón. Acá estamos diciendo, con tres números, que necesitamos 6.800 millones de dólares en costo de infraestructura para mejorar las redes de transporte, que esos 6.800 millones de dólares se pueden autofinanciar por el ahorro de energía incorporando una adecuada energía del orden de los 6.500 millones de dólares. ¿Y por qué decimos que necesitamos incorporar energía? Porque existe una demanda que va en aumento del orden del 3% anual en el consumo de energía, incluyendo en estos años de pandemia, donde la producción se vio disminuida y todo, nosotros seguimos creciendo en el orden de un 3% anual. Ese 3% anual nos para en el año 2032, dentro de 10 años, a partir, el estudio este está hecho 2023-2032, nos para en una necesidad de incorporación de energía del orden de los 10.600 megas. Esa incorporación de energía necesaria para continuar con la demanda tendría un ahorro del orden de 6.500 millones de dólares si la hacemos de una manera eficiente. Pero para eso, que lo que nosotros necesitamos es acercar esa generación hacia la demanda, tenemos que invertir estos 6.800. Por eso decía que puede ser un pitch para enganchar a la gente y decir, estos son los números finales reales, o un spoileo de todo lo que se necesita. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito el desarrollo de estos números para que no quede solamente en los números, pero esto que quede claro, nosotros lo tenemos que pedir a la Secretaría de Energía, y la que en definitiva tiene que aprobar el plan de expansión es la Secretaría de Energía. Bueno, el crecimiento del sistema de transporte tiene que ver con todo esto que mencionamos anteriormente. ¿Y dónde concretamente tenemos el incremento de la generación? Que hablamos de los 10.600 megas. Bueno, concretamente los puntos de generación son un 47% en el AMBA, que tiene que ver, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con la implementación de
algunas centrales térmicas de ciclo combinado y con la central Atucha 3, la central nuclear de Atucha 3, un 4,7% en el litoral, un 2,8% en el noreste argentino, un 11,8% en el noroeste argentino, un 9,9% en Cuyo y un 23,6% en el Comahue, Buenos Aires, Patagonia, Cuyo, Buenos Aires. Esta es la parte que nosotros más estamos trabajando en la región, que tiene que ver con los parques eólicos y con las centrales hidráulicas que se están construyendo en esta región. Bien, ¿cómo serían esos 10.600 megas que hablábamos recién, la composición? En el NOA tendríamos 1.250 y entrarían por fotovoltaica 1.050 y por eólica 200. Bueno, en esta tabla lo único que se trata de manifestar es la cantidad de energía térmica por ciclo combinado, hidráulica, fotovoltaica, eólica o nuclear que entraría en cada uno de los lugares, en cada una de las áreas, para poder conformar los 10.600 megas necesarios por este 3% anual que vemos de incremento en el país. Y los costos de cada una de ellas son los que tenemos acá al lado. Las térmicas de ciclo combinado, que son las más económicas, logrando un valor o un costo considerado de $45 por mega, las hidráulicas de 85, las fotovoltaicas de 55, las eólicas de 60 y las nucleares, siendo las más caras de estas en el orden de los $100 por mega. Con lo cual estamos muy por debajo del costo actual que tiene hoy que manejar Camesa para poder hacer un despacho acorde, que está de 100 a 300. De acá es donde viene el ahorro. ¿Cuáles son las obras que se incluyen concretamente? La central nuclear de Atucha 3, la central térmica de ciclo combinado Belgrano 2, estas dos son las que conforman al AMBA, el 47%, que es donde mayor generación se necesita. Después tenemos en cuenta la central hidráulica Néstor Kirchner o la Barrancosa, un año le ponemos la Barrancosa, otro año le ponemos Néstor Kirchner, pero es la misma. Central hidráulica José Zepernik o Condor Cliff, la central hidráulica Chihuido, que es un proyecto antiguo de la zona y que nunca ha podido terminar de ser concretado. La central hidráulica Portezuelo del Viento, hidráulica Ñacuá y otros proyectos modelados en la guía de referencia de Transener. Pero son obras concretas que ya están evaluadas, ya fueron tenidas en cuenta y son parte de estos 10.600 megas que se necesitan para poder abastecer el crecimiento de la demanda de ese 3% anual. ¿Cómo es la inversión de estos 6.800 millones de dólares que vamos a salir a pedirle o que ya le pedimos, porque esta reunión ya la tuvimos con la Secretaría de Energía y todavía, si bien está en tratamiento y hay algunas obras que están lanzadas, no tenemos la totalidad del plan a 10 años, ¿no es cierto? En el año 1 nosotros arrancamos en el año 2023. El año 10 es el 2032. El cash flow que se necesita en materia económica para poder acompañar el crecimiento y la infraestructura que llegan a un total de 6.857 millones de dólares es este. Quiere decir que tenemos una media de 685 millones de dólares por año. Bien, esos 685 millones de dólares por año, si lo dividimos en 12 meses, nos da la suma aproximada de 57 millones de dólares por mes. ¿Por qué hago esa cuenta? Porque hoy el costo del sistema a valores de mayo del 2022 fue de 1.067 millones de dólares. Esto es lo que le cuesta al país poder generar lo que se necesita para abastecer la demanda en el mes de mayo. 1.067 millones de dólares.
Lo que nosotros estamos proponiendo es agregar un incremento de 57 millones de dólares en plan de infraestructura, recuerdan los 685 dividido 12, por mes, con lo cual nos vamos a 1.124, un incremento de 5,1% con respecto al total de hoy. Ese incremento para el valor de obras se suma en, de los 57 millones, 21 millones en obras de distribución troncal y 36 millones en obras de alta tensión, extra alta tensión en 500 kilovoltios. Los 1.067, ¿cómo se conformaban? Bueno, teníamos un 37,4% que correspondía a generación, un 2,3% que corresponde a transporte y un 60,2% a combustible. Acá es donde nosotros nos proponemos, con una generación eficiente, bajar los costos del combustible, que es el que más pesa en la matriz energética del país. No es fácil, no es sencillo, pero es el propósito y la planificación con la cual nosotros salimos a pedir el dinero que considerábamos adecuado para poder invertir. ¿Cómo son esas inversiones entre todas las transportistas? Un dato que todas las transportistas que están aquí abajo conforman ATERA. Van a encontrar que Transener se lleva el 63% de esa inversión, que son 4.316 millones de dólares. Es la más grande por el tipo de instalaciones que tenemos que generar. Trasnoa el 13,7, Trasva el 8,7, Distrocuyo el 5,2, Traspa el 3,4 y así seguimos con Trascomahue, EPEN y Trasnea. Si bien los porcentajes del monto total son muy diferentes entre sí, con una preponderancia muy importante obviamente en Transener, que se lleva muchísimo más que el resto, después vamos a ver en qué proporción las obras impactan en cada una de las empresas. Vamos a ver un poquito primero cómo es la composición de la tarifa para poder entender a dónde le estamos apuntando y qué costo lleva al bolsillo del usuario final. La tarifa hoy en día está conformada por una cuota parte de generación, una cuota parte de transporte, otra de distribución, o VAT, el valor agregado de distribución, y otra de impuestos. La generación y el transporte es preponderante y es totalmente gestionada por el Estado Nacional. Eso es a través de tarifa y a través de los consumos que se subsidian de combustible para poder llegar a un valor determinado que compone generación más transporte. En distribución es potestad de las provincias y regulado por cada una de ellas. Ahí tenemos un valor agregado que puede ser distintivo, depende del lugar que nos toque en el país, poder estar participando de esta boleta, de esta factura de luz. Y los impuestos también se aplican, impuestos municipales, provinciales y nacionales. En definitiva, ¿cómo queda la tarifa? ¿Cómo queda la factura? Para los usuarios del AMBA es un valor o representa este porcentaje, y para los usuarios del resto del país este otro. En los usuarios del AMBA el valor de la energía pesa un 51,3% de la factura, mientras que en el resto del país un 33%. Ahí se ven los subsidios que existen en este ámbito y no en este probablemente. Los impuestos pesan un 21,5% contra 24,2% en el resto del país. El valor adicional de distribución o el valor agregado de distribución en el AMBA pesa el 19% contra un 32,4% en el resto del país. Esto tiene que ver básicamente con la densidad poblacional que tenemos en el AMBA. No es lo mismo tener 100 kilómetros de línea para abastecer, no sé, 10 usuarios o 15 o 20 usuarios que tener 1 kilómetro de línea y abastecer esa misma cantidad de usuarios por densidad demográfica que tenemos en la capital o en el Gran Buenos Aires. Entonces, este valor toma preponderancia
en el resto del país con respecto a lo que puede llegar a ser en el AMBA, que es casi lo duplica. Después tenemos un 1,2% de transporte en los usuarios del AMBA y un 2,1% en el resto del país. Lo que nosotros proponemos es ampliar este porcentaje, que en el AMBA sería un 7,1%, pesaría esos 57 millones de dólares por mes. Ampliarlos representa este 7,1% en los usuarios del AMBA y un 8% en el resto del país. O sea, el incremento solicitado tendría un impacto en una factura de 1.000 pesos de 71 pesos más. Es cierto, le estamos pidiendo cada vez más a los que tienen que terminar pagando el pato de la boda, ¿no es cierto? Pero es necesario para poder abastecer el sistema, porque si no lo vamos a tener totalmente desconfiable. Y lo que nosotros apuntamos con esta ampliación que se propone es bajar el gasto en el combustible, en el valor de la energía principalmente, en este 51,3% y en este 33%, para que se pueda ir repagando. En el primer año no se va a poder pagar, recién se va a empezar a pagar en el tercer año. Así que esta es más o menos la composición. Bueno, vamos al detalle ahora cuantitativo y cualitativo por empresa, cómo generamos nosotros las ampliaciones que habíamos dicho que son necesarias y que las cuantificamos en esos 6.800 millones de dólares. Bueno, este es el país con todas las empresas de transporte que la componen, y acá en cada uno de los lugares vamos a encontrar, por ejemplo, Trascomahue va a generar 609,4 kilómetros de líneas adicionales, 512 mega de potencia instalada, Trasva su equivalente, Trasnoa, Trasnea, Traspa, EPEN, cada uno tiene su viabilidad de ampliación necesaria en función de la planificación que se hizo. La tabla en este lugar que está acá un poco detalla este cash flow, que es el que vimos en las barras anteriores, donde se determinó que el valor promedio era del orden de los 680 millones de dólares, donde cada una de las empresas en el total de los 10 años necesitarían una inversión, por ejemplo en Transener, de 4.316 millones de dólares, y hecho de la siguiente manera: 326, 693 y así sucesivamente. Cada una de estas empresas armó un plan, la mayoría lo armó hasta el 2030, y nosotros, por el tipo de obra y por el tiempo de ejecución de cada una de ellas, necesitábamos este empujoncito de 2 años posteriores para poder terminarlo. Así que con esto, la suma de todas de las inversiones que se hagan en estas empresas nos va a dar los 6.856 millones de dólares que necesitábamos al principio cuando hicimos el slide del pitch. ¿Qué representa esto? Vamos a lo que es líneas de alta tensión. ¿Se acuerdan que Transener se llevaba el 63% de las inversiones con 4.300 millones de dólares? Bueno, en realidad, en cuanto a líneas, representa el 28%. Son 4.144 kilómetros de líneas de alta tensión más con respecto a los 14.648 que tenemos. Para Trasva representa un 21%, para Distrocuyo un 38%, para Trasnoa representa un 25%, para Trasnea representa un 94%, para Trascomahue un 84%, para el EPEN un 47%, para Traspa un 26%. Total es un 28% con respecto a todo lo que se necesita en infraestructura de líneas. Como comentamos al principio, el monto más grande lo tiene Transener, pero no así el monto en proporción con respecto a la instalación que lo tiene. En cuanto a potencia instalada, se da lo mismo. Transener representa un 47%, acá sube bastante más. Trasva representa un 26% de ampliación, Distrocuyo un 99%, Trasnoa un 44%, Trasnea un 8%, Trascomahue un 21%, el EPEN un 10%,
Traspa un 10%, el total de todas las obras de ampliación de potencia instalada representa un 42%. Estos son, a grandes rasgos, los números por los cuales nosotros tenemos la justificación o el desarrollo económico planteado a la Secretaría de Energía. Bien, en el corto plazo ya hay obras que están lanzadas, 2023, 2026, y acá me voy a focalizar pura y exclusivamente en Transener. No voy a hablar del resto de las obras de los otros transportistas, que si bien también las tienen y figuran dentro del ámbito del informe que ATERA presentó a la Secretaría de Energía, me voy a focalizar pura y exclusivamente en lo que tiene que ver con Transener. En Transener, ampliaciones en el corredor Comahue-Gran Buenos Aires, el que nos compete. Toda la generación que tenemos precisamente en esta zona y que mandamos por 4 líneas hacia en los corredores de primera, segunda, tercera y cuarta línea hacia el Gran Buenos Aires. Bueno, como obras importantes en este momento se está construyendo, terminando de construir y se va a poner en servicio antes de fin de año la estación 25 de Mayo, que abre la línea Ezeiza-Henderson, está tapada por este cartelito, donde se pone 2 máquinas de 300 MVA cada una, como parte de la potencia instalada en ese punto en particular. También se está terminando la construcción de la línea Bahía-Viboratá en 500 kV y se espera ponerla en servicio a principios del año que viene. Hay algunos proyectos que piensan meterla antes de fin de año, pero creemos que no va a ser posible, donde se construyeron 407 kilómetros de línea, un compensador serie en Viboratá para poder regular la tensión, y se adecúa el otro tramo de línea entre Bahía Blanca y Guillermo Brown. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la central termoeléctrica de Guillermo Brown, se abrió la 4ª línea en el tramo Bahía Blanca-Chuel-Echuel, haciendo un tramo Chuel-Echuel, Guillermo Brown y Guillermo Brown, Bahía Blanca. Ese tramo se va a restituir y se hizo un tramo de 30 kilómetros más para vincular a Guillermo Brown directamente desde Bahía Blanca. O sea que va a estar radial. Antes estaba anillada Guillermo Brown, ahora va a estar radial. ¿Y por qué es fundamental esta restitución del vínculo y que no pase por Guillermo Brown? Por todas las potencias de corto que circulan por ahí, que hacen que la central Guillermo Brown sea un limitante para la generación que estamos trayendo del sur hacia el norte. Después se piensa cerrar el anillo entre Viboratá. La costa siempre ha sido la más desprotegida a nivel de tensión. Aquellos que hemos veraneado bastante en la costa siempre encontramos que tenemos muchos cortes y mucha generación distribuida, turbogases y otro tipo de generación que es muy cara para poder abastecer esa demanda de puntual y de golpe, ¿no es cierto? Bueno, por eso es que la obra se hizo Bahía-Viboratá y luego se piensa cerrar entre Viboratá y Plomer. En Plomer, ¿por qué? Y esto viene de la mano de este otro proyecto. Nosotros hoy en la ET Rodríguez y en la ET Ezeiza no podemos hacer más ampliaciones, por diversos motivos. En Ezeiza porque la potencia de cortocircuito ya llegó a su límite y tenemos que cambiar todas las barras directamente si quisiéramos poner algún mega más en la misma estación Ezeiza. Y la transformación de 4 máquinas de 850 MVA para abastecer la demanda futura no nos daría en la ET Rodríguez tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generamos la ET Plomer, cercana a Rodríguez y cercana a Ezeiza, para poder vincular parte de esa demanda que podemos despachar hacia un lado o hacia el otro y descargarla en Plomer y recibir también la de Atucha. Por eso es fundamental. Esto forma parte del plan AMBA, que es el más costoso de todos los proyectos que se forman directamente dentro del plan de inversiones propuesto. En el norte, noroeste,
nosotros lo que planteábamos hacer era cerrar este anillo. Hoy tenemos hasta La Rioja Sur, hasta esta estación, y hasta Nueva San Juan. Esta línea de Nueva San Juan a Rodeo hoy está hecha, pero está alimentada en 132 kV. Es una línea de 500, pero alimentada en 132. Nuestra idea es potenciarla a 500 y cerrar el anillo, este anillo, que es fundamental, con La Rioja, para poder abastecer precisamente toda la demanda que tenemos en el NOA. Y con respecto a las ampliaciones en la Patagonia, tienen que ver con esta línea radial que tenemos directamente desde Chuelechuel hasta Esperanza, donde hoy en día ha entrado mucha generación eólica por los parques de Puerto Madryn. Van a seguir entrando. De hecho, nosotros en las inversiones ya hechas hemos montado 2 transformadores más con respecto al original que teníamos. Ya vamos por el tercero en Puerto Madryn. En Santa Cruz Norte también se han vinculado varios parques eólicos y hay proyectos de vinculación de mayor cantidad de parques eólicos. Y después tenemos las otras 2 centrales. Acá hay una sola, que es la que se está construyendo de manera más adelantada y es la que primero va a entrar en servicio, que tiene que ver con la Barrancosa, que se vincula a la estación Río Santa Cruz. Fantástico. Toda esta generación indudablemente tiene que ser exportada hacia el nodo de Chuele y de Chuele hacia el AMBA. Con lo cual es necesario generar otra terna más en 500 kV que una Puerto Madryn con Chuelechuel. Acá tendríamos que generar otra línea más cuando entre la totalidad de la generación, o si se amplía la generación aún más, pero creemos que con una estación que podamos poner en Comodoro Rivadavia, donde podamos acceder a un banco de capacitores series, ampliemos la capacidad de transporte para poder sacar toda la generación de las centrales hidráulicas y de los parques eólicos que tiene Santa Cruz Norte en este momento. Tengamos en cuenta que desde Río Santa Cruz para abajo, hoy la demanda ronda los 50 megas, nada más. Es muy poca demanda. Pongámosle 60 megas, no más. Con lo cual, todo lo que se genere acá se exporta y no se puede. No es que vamos a mandar hacia abajo algo o con alguna de las máquinas podemos soportar la demanda hacia abajo. Todo lo que se genera se va a exportar. Por eso requiere de todo esto. Pero junto con todo esto, y que estaríamos al límite, también tenemos que modificar algunos automatismos. Precisamente los automatismos de disparo automático de generadores para poder mantener la estabilidad del sistema. Acá hay una pequeña tablita donde habla del límite DAC RME con recierres monofásicos exitosos. ¿Por qué? Porque hoy la DAC, como la tenemos implementada, funciona pura y exclusivamente con disparos tripolares. Sale una línea completa, automáticamente se genera un evento DAC que lo que hace es tomar acciones para estabilizar el sistema y sacar otras líneas, aislar el sistema y poder mantenerlo estable. Pero lo hace con aperturas tripolares, o sea, cuando sale por completo la línea de servicio. Lo que estamos pensando en implementar es un poquito más allá, implementarlo a través de los recierres monofásicos. Cuando existe una falla en una fase que genera la apertura pura y exclusivamente de esa fase en particular, por el tiempo muerto que dure el recierre para poder volver a energizarla, automáticamente generaría las condiciones de DAC suficiente para volver a estabilizarlo cuando haga su recierre exitoso, cuando cierre y quede adentro del servicio nuevamente la línea. Eso requiere de mucha ingeniería y de mucho procesamiento en cada una de las instalaciones, ¿no? Y por último, del lado del NEA Litoral, lo que se pretende es hacer este doble corredor entre Rincón Santa María y Resistencia por la generación que podemos llegar a recibir en estos puntos y para poder hacer un doble camino y que no nos pase lo mismo que nos pasó en su momento cuando tuvimos el blackout, que concretamente fue en ese momento un despacho económico con toda la generación en el norte que se tenía
por las lluvias y el caudal de los ríos en el norte, el despacho mayoritariamente se venía por este corredor y acá fue donde nosotros nos quedamos directamente por problema de un automatismo y de una línea sin este corredor y caímos en el blackout. Entonces acá se pretende hacer una doble terna más en 500 kV para unir estas dos como punto más importante, además de toda la potencia en transformación incorporada en Chaco, Resistencia, Román y Rosario para poder acompañar esa demanda. Lo otro que también comentábamos tenía que ver con la DAC. Hablamos de la DAC Patagonia en el slide anterior, pero también tenemos que migrar la DAC Comahue. La DAC Comahue hoy es la que está habilitada entre Abasto, Ezeiza y Chocón. Hasta ahí está incorporada toda la DAC. ¿Cómo funciona la DAC? Se alimenta por enlaces de comunicaciones que son de onda portadora, de los años 70. Con la confiabilidad que tienen el equipamiento y con el mantenimiento que se le hace, pero de los años 70. Es un sistema muy viejo y que lo que se pretende hacer es modificarla y cambiarla a una DAC por eventos, pero que tiene que venir acompañada necesariamente con comunicaciones acorde a las nuevas tecnologías, fibra óptica o radioenlaces digitales sí o sí, porque los tiempos de actuación de la DAC tienen que ser menores a los 100 milisegundos, con lo cual no tenemos margen de error para achacarle a un problema de comunicaciones en particular. Ese costo de la ampliación o de la transformación de la DAC Comahue y el de la DAC Gran Buenos Aires y Litoral tiene un costo aproximado de $50 millones, solamente el automatismo es. Solamente eso. Así que bueno, esto es básicamente lo que hemos planteado a la Secretaría de Energía. Algunas obras están en curso, otras falta la aprobación de la Secretaría de Energía, pero en definitiva, como hicimos al principio, nos tienen que quedar 3 números clave. Se necesita incorporar 10.600 megas de potencia para acompañar el crecimiento del 3% anual. Para eso proponemos incorporarlo con energía de manera eficiente y económica, que tiene su cuentita y se le ha planteado a la Secretaría de Energía cómo es que se obtienen esos ahorros que suman $6.500 millones, poniendo esa generación económica, para poder financiar con esos 6.500 millones de ahorro los 6.800 del plan de infraestructura en la parte de transporte. Hasta ahí, muchas gracias y estoy dispuesto a escuchar preguntas, dudas.